En el alargue de fin de semana, cafecito con colegas. Y en la trasnoche de Radio La Red vamos a charlar con Mauro Zeta. Ante todo, debo decir que descubrí en él a un gran compañero, siempre bien predispuesto, con el que da gusto laburar y compartir ratos fuera del trabajo, desayunando, charlando. Mauro es hombre de esta casa, compartimos las mañanas de lunes a viernes en López 910, además lo podemos ver en el noticiero de La Gente en Telefe o en Cortá por Lozano. Mauro es un periodista que cambió, yo siempre digo, la forma de hacer periodismo policial, por talento, capacidad de trabajo, lenguaje, y por eso ocupa, desde hace rato, un lugar destacado en los medios. Es admirado y querido por la gente, por la audiencia y por nosotros, sus colegas, pero para llegar a ser el que es, hay una historia que hoy Mauro nos va a contar. ¡Y viva Perón, carajo! ¿Cómo estás, Maurito? ¿Cómo andás, Leito? Gracias. Tanto preámbulo, me pensé que era para otro, dije para Mateico, ¿viste? Qué tarde te clavaste hoy con ese 0-0, vi tus historias en Instagram, Dios. Fuiste a ver al pincha, Dios mío. Hay que ir, vos sabés que no dejo de pensar que es donde más hay que ir a la cancha, cuando el equipo que uno es fanático no circula, no gana. Y ahora para lacerarme aún más todavía, te voy a decir algo que te lo conté alguna vez. Repito el partido, lo miro de nuevo entero sabiendo que no va a pasar nada diferente. Pero me ilusiono pensando que alguna va a entrar, ¿entendés? Así que en este momento que me llamaron para hablar con vos, estaba en el minuto 32 del segundo tiempo, puteando a las mismas situaciones de que la pelota no entró, la que pensé que podíamos generar una mejor situación de gol. Y aparte, para los que somos porteños, ir a ver a Estudiantes, más allá de que yo paso gran parte de mi vida en el partido de La Plata, pero ir especialmente un día te dispone mínimo 7-8 horas de tu vida, todo el traslado, ir, volver, el estar en el partido. Así que es todo un día especial, y como todo artista, cuando no ganás tenés, te diría, como 4 horas posteriores al partido donde estás deprimido totalmente. No es que es una simulación, pensás que todo está mal, ¿viste? Pero bueno, ya se me fue. Ya ahora lo vi de nuevo y pensé que jugamos mejor que viéndolo en tiempo real. No fue tan malo, ¿no? Viéndolo de nuevo, decís. No, la verdad que no. Para los desprevenidos les contamos que Estudiantes de La Plata empató en 0-0 con Banfield ayer por la tarde, ya son las 2:11 del domingo. Recién decías, Mauro, con Mauro Zeta, estamos charlando, querido amigo, hombre de esta casa, como decía en el comienzo de la charla, decías, somos porteños. Contame un poco de eso, de tu infancia en Villa Crespo, de mis orígenes. Tus orígenes, de tu viejo Enrique, de Felisa, tu vieja, de Darío, tu hermano, que es un poco mayor que vos. Contame de esa infancia. Y es una infancia que ahora se resignifica bastante. Vos sabés que yo te conté y justo nos conocimos en un periodo en el que se murieron mis dos viejos con bastante cercanía. Mi mamá en noviembre, mi papá en marzo de este año, y noviembre 2021 mi vieja, y uno empieza a resignificar un montón de cosas que me pasaron en este periodo, de volver al barrio, ver la casa de mis viejos, donde yo viví 20 años, o 15, ponele. Yo me fui muy joven a vivir solo, pero igual conviví con ellos hasta los 23 años en el mismo departamento. Y bueno, y uno empieza como a resignificar eso. No sé si habrá tenido que ver la muerte de ellos, pero en este periodo empecé a hacer cosas que hacía de pendejo. Entre otras, jugar al tenis de mesa, que era mi primer deporte de competencia que hice durante muchos años. Entonces ahora volví de grande esta semana que te conté que fui de nuevo a jugar. Y ahí tuve una formación en una escuela primaria del Estado, que se llamaba la Escuela Francisco de Victoria, número 17, Distrito Escolar Séptimo, creo que era. Ahí en la calle Julián Álvarez y Luis María Drago, una cosa por el estilo, le puedo agarrar por una u otra. Iba solo desde el segundo grado, empecé a viajar solo en colectivo. Mi papá me enseñó, no era demasiado largo el viaje, pero me enseñó cómo era pedir el boleto y viajar, y yo me iba solito
no superaban las 10 cuadras el viaje, pero eran esas 5 paradas que yo iba solo al cole. Y después me fui al Nicolás Avellaneda, ya de adolescente, en la secundaria, y esa fue mi vinculación con la educación pública, siempre, salvo en una etapa terciaria donde me agarró mi inicio de estudios para ciencia de la comunicación, me agarró lo que se llamó la marcha blanca de los docentes, que una huelga general de la educación pública que se extendió hasta casi fines de abril, mayo, inédita, y ahí, bueno, me llevó esa situación de falta de educación pública a nivel universitaria, me llevó a elegir una escuela terciaria privada donde hice mi carrera de periodismo, que fue el Instituto Grafotécnico, que no sé si hoy existe, donde me terminé recibiendo allá hace 30 años atrás, calculo 27 años atrás. El que habla es Mauro Zeta, que nos cuenta su historia. Hace un ratito nos contaste que viviste un tiempo con tus viejos, sí, en Villa Crespo, y que luego te fuiste a vivir solo. Sé que lograste esa independencia laburando, pero no de periodista. No, la verdad que fue una experiencia hoy, a veces cuando veo lo difícil que está hoy para todos la posibilidad de ni más ni menos de tener tu propia casa, que es como el sueño de cualquier persona, imagino. En esa época yo empecé a laburar muy pendejo, a los 13, 14 años ya era corredor de productos de perfumería. Mi mamá se dedicaba a vender productos de perfumería como corredora de un mayorista, y yo la acompañaba y la ayudaba con los pedidos, y me inicié, digamos, de esa manera viendo lo que era el comercio. Y a los 19, casi en simultáneo con la carrera de periodismo, me surgió la posibilidad de ser adicionista en un restaurante y también de ser peón demostrador de ese restaurante. Adicionista es el que cobra y lleva la cuenta a cada mesa, ¿no? Claro, no la lleva, pero hoy está todo muy informatizado. Los restaurantes que vamos y que uno ve es todo por computadora. En una época era una especie de planillero donde vos tenías que enganchar una factura con un carbónico y abajo la que le entregabas al cliente y otra que te quedaba para vos, y tenías que tener en esa suerte de planilla donde entraban, no sé, suponete 30 facturas de a dos. Tenías que tener el control de todo lo que pasaba en el restaurante y cobrar y cerrar el local. Yo lo cerraba eso de las 2 de la mañana los fines de semana, y los días de semana más tempranito. Y bueno, y seguía laburando, y eso me permitió ahorrar, y algo inédito para la Argentina de hoy, comprar un departamento, obviamente que con la banca de mis viejos, en cuanto a que ese año y medio trabajando yo no tuve que aportar a la casa, sino que todo el ingreso de ese trabajo se ahorró. Increíblemente me alcanzó para comprar un departamento, lo que hoy sería imposible para cualquier argentino pensar que en un año y medio de trabajo te ahorras para un departamento. No existe esa proyección en la realidad actual. Y después trabajé también de control de películas de cine, eso no te llega a contar. Me tocaba para una productora de cine muy conocida llamada Patagonia Film, me tocó hacer de control en los cines, lo mismo que en Sadaic, en la cancha contabiliza el ingreso de la gente con un cuentaganado en los molinetes. A mí me tocaba hacer eso en los cines. Yo tenía que contar la cantidad de espectadores que entraban a una sala. Claro. Se ríe Javier Lucy, que está con nosotros, que es nuestro hombre de espectáculo. Se ve que recuerda esa época. Yo no sé de lo que hablan. Sí. Era un trabajo que en realidad puede explicar mi dedicación casi en simultáneo de periodismo policial, porque en realidad, y lo debe saber Javier, las empresas distribuidoras de películas y las productoras colocaban un control, que en ese caso era yo, que yo trabajaba para esa productora de cine, porque en realidad había una cierta desconfianza de que en el mundo de las salas se hacía lo que se llamaba comúnmente algo así como el molinete o el no recuerdo el nombre que aplicaban mis compañeros, pero que era la idea de que una entrada que antes eran con un papel como si fuera la de cancha, que se cortaba así nomás, una general de cancha, esa entrada, si yo cliente la compraba en la boletería, y después yo iba ante el que estaba en la puerta del cine habilitando la sala, y esa persona no me cortaba la entrada y la volvían a poner a la venta en la boletería, esa entrada se cobraba doble y se hacía un mango la gente de la sala.
Y yo llegué a hacer una suerte de chancho de colectivo en esa época. Tenía que controlar a mis compañeros, lo cual era bastante feo como laburo. Pero bueno, por suerte nunca tuve quilombo y siempre coincidió el número de la cantidad de espectadores que yo fichaba con la cantidad de espectadores que entraban. Si había una diferencia ahí, la productora tenía que plantear si alguien había cobrado una entrada 2 veces y se había quedado con la diferencia. Ese era un poco el trabajo que hice durante un año en las salas de Florida y Lavalle. Trabajé mucho en el Normandí, cada tanto hablo con los compañeros, en el Ocean. Y era un laburo rarísimo que también tenía como una cosa muy loca, que se había hecho una cosa de mucha camaradería entre todos los compañeros de todas las salas. Vos tenías que hacer el control de la película entre los 20 minutos previos a que empiece la función y los 10 minutos posteriores a que la función ya estaba iniciada. Pero después te quedaba un sándwich de 1 hora y pico que duraba la película, que vos tenías tiempo de sobra para que empiece la otra función. Yo tenía que hacer las funciones desde la 1 del mediodía hasta las 10 de la noche. Y me iba a otras salas, era un acuerdo tácito entre todos que nos veíamos las películas cruzadas con las salas contiguas de Lavalle. Entonces, si yo mi película había empezado, yo me iba a ver 40 minutos de otra película a otra sala y después me volvía a la mía. Entonces nunca veía las películas completas, digamos, las veía de 40 minutos. Después se ensamblaba, muy loco, pero pasaba. Después se ensamblaba los momentos finales cuando me rotaban de horario, entonces ahí más o menos podía o cambiaba de sala. Siempre lo hice para una misma película, pero bueno, fue una época muy entretenida de mi vida, la verdad que la recuerdo con mucho cariño, digamos. Cines que ahora, Mauro, buenas madrugadas, Javier Lucero. Un gusto. Cines que ahora ya no existen más, decimos a la audiencia. No existe más, ¿no? La Valle estaba ahí pujante y eran los grandes estrenos que se hacían en ese lugar, a veces alfombra roja y demás, pero después murió, se convirtieron en lugares donde se venden todo por 2 pesos, que ahora ya no son más 2 pesos, sí, o en templos evangelistas. O templos evangelistas, exactamente, sí. Algunos de esos 2 negocios eran más interesantes en el libreto que algunas películas que se veían que te tocaron ver. Claro. No, pero la he pasado bien. Era una época interesante, me permitió hacer cosas, por eso algo en Argentina diferente, no sé si yo le viví así, sí. La increíble situación de poder combinar trabajo con esparcimiento. Yo pensaba que laburaba en un restaurante, después del restaurante entró esta etapa, no me acuerdo en el orden si fue primero los cines, después el restaurante, pero siempre tuve como la posibilidad de estudiar y laburar, y que lo que me ganaba en el trabajo me servía para proyectar cosas. No era una plata que me servía apenas para rascar la olla, sino que yo podía como ir para adelante. Así que nada, también habla un poco de la ruptura cuando a veces hablo al hijo de mi esposa o a la hija, lo que les cuesta llegar a fin de mes, y comparo con esa época. Yo decía, bueno, tenía otro valor el dinero en términos de la eficacia que significaba, por lo menos en mi vida yo lo viví de ese modo, y muchos amigos míos de esa época lo recuerdan parecido también. El que está charlando con nosotros es Mauro Zeta, para algún oyente desprevenido que pregunta, ¿es en vivo? Sí, es en vivo. Es en vivo. 20 minutos pasaron de las 2 de la mañana en la República Argentina, tenemos 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. El periodismo policial, Mauro, es una rama absolutamente diferente a cualquier otra dentro de la profesión. ¿Por qué periodista, Mauro? ¿Y por qué de policiales? ¿Por qué periodista? No lo tengo claro, digamos. Nunca entendí para qué estudiaba lo que estudié, y sí entendí más por qué elegí el policial, pero nunca entendí por qué quise ser periodista. ¿Pero cómo nace tu vocación? ¿Bajo el influjo de quién o a instancia de quién? ¿Eso tampoco lo tenés claro? ¿No? Sí, esa parte sí, por ahí. Confluye en esa época de total incertidumbre, de haber terminado la secundaria y no saber qué hacer. Yo no había hecho esos cursos que había gente que hacía, como se llamaba, no recuerdo. Orientación vocacional. Bueno, el gabinete pedagógico, ¿no? Eso, ¿viste? Y yo no. Yo estaba ahí medio perdido, leía solamente de los diarios la página de deportes y no leía noticias de estudiantes, sino de Atlanta. Eso lo vamos a hablar en un rato, porque tengo entendido que te hiciste hincha de grande Estudiantes, pero en un ratito, ya vamos a llegar a Estudiantes. Dale. Pero bueno, en ese ámbito que me preguntabas, nada, yo... ¿No tenés claro por qué?
No, elegiste ser periodista? mi vieja estudiaba periodismo en la misma facultad. Mirá. Me contó que era interesante, ella quería ser crítica de cine, había estudiado para eso. Mirá. Y fue ella alumna en la misma escuela de periodismo antes que yo, increíblemente. No recuerdo si mi mamá terminó la carrera de 3 años. ¿En el grafotécnico? En el grafotécnico. Mirá qué Sí. casualidad. Increíble. Y ahí ella me contó que era interesante y yo en la indecisión que tenía me pareció que podía ser un lugar piola para empezar y ahí me volqué sin mucha convicción. Y después como que al toque tuve la suerte al año y medio de la facultad de grafotécnico tener una pasantía. Esa pasantía me salió en la agencia Telam y automáticamente empecé en policiales y ahí, a partir de ahí nunca más para hacer policiales hace 30 años clavados. Che, ¿y tenías referencias en ese rubro? Yo había conocido a Sí. un tipo que después murió, que no era un tipo de raigambre, de los más instalados ni bien considerado, pero el tipo me había ilustrado. Había una función que se desarrolló muchos años, que ustedes por ahí la conocen, la gente de ahora calculo que no. Durante muchos años había periodistas asignados a la sala del Departamento Central de Policía, que eran periodistas que tenían que trabajar adentro del Departamento Central de Policía en la calle Moreno 1550, porque en una época ese edificio central de policía, que ahora está muy enorme, revestido, todo muy bien remodelado, fue realmente una central de policía donde funcionaban todas las divisiones, investigaciones, homicidios, robos y hurtos. Capítulo aparte, casi a modo de reírnos, pero nunca entendí por qué en las policías, en la Argentina, sobre todo en la federal, le ponían a las divisiones, no le agregaban la palabra lucha contra el robo y hurto, se llamaban robos y hurtos la brigada. Entonces yo les decía a los canas, les decía, muchachos, pareciera que ustedes son los que afanan y hurtan, porque era división robos y hurtos, división narcotráfico, división homicidio. Después le agregaron ahora, más en la época más reciente del 2000 para acá, le metieron unos nombres en el afán de deconstruir esos nombres que parecían más a favor del delito que en contra, y ahora le ponen unos nombres que son 11 palabras y le ponerle lucha contra el crimen organizado, la trata de personas y la red conexa y no sé qué, y son 64 palabras, pero nunca le encuentran el equilibrio. Pero bueno, ahí fue el momento en el que tuve ese paso por ese consejo de un tal Baudilio Fernández. Era un tipo de Charata Chaco que había hecho como sus Tom raíces Lupo. acá. Tom Lupo era de ahí. Ah, de Charata, bueno. Claro. Había hecho sus raíces acá y un día me recomendó, mientras yo estaba en esa pasantía, que me afincara ahí con el periodismo policial, que era lo más completo, la crónica periodística más amplia, de mayor cantidad de recolección de testimonios y más controversial. Y eso me gustó y a partir de ahí arranqué y no dejé nunca hasta ahora. Roberto Art fue periodista de policiales como vos, Mauro, y como vos llevó su oficio al teatro. Él escribió 300 millones, Sí. una obra teatral basada en un hecho real sobre el suicidio de una mucama. Y vos también desembarcaste con tus historias en el teatro. Sí, fue un periodo muy interesante, mucho más lúdico para en ese caso le hicimos mucho tiempo con Paulo Cablan, ahora estamos ahí suspendidos en la pandemia, nos cambió bastante, lo hicimos por streaming, después frizamos un poco el tema y volvimos a otra modalidad que es más de charlas que de teatro. Claro. La obra era ¿Hay un asesino en la sala? Esa era una obra, y la anterior, la precedente, se llamaba Digan la verdad quién fue, que era una frase que nos dicen siempre en la calle los periodistas de policiales. La gente nos manotea de la solapa, pensando que tenemos alguna verdad para decir, y nos dicen ustedes, che, digan la verdad, ¿quién fue el asesino de fulano? Como si escondiéramos una verdad que en realidad no tenemos. En esto de sobredimensionar el rol del periodista, lamentablemente para mi gusto, en una estructura institucional tan débil, el rol del periodista está totalmente sobrevaluado, y algo peor que ocurre es que el periodista se cree en general que es más importante que la realidad, con lo cual le ha hecho creer a la comunidad del periodismo en general, y yo soy muy crítico de eso y no corporativo, que el periodismo soluciona problemas, y esa frase del periodismo investiga, lo cual es bastante relativo,
Y yo siempre digo que uno puede ser... Hay dos frases que detesto del mundo corporativo del periodismo. Una que te dicen, hay una gran pluma en tal redacción, y yo lo que digo es, esa gran pluma solo puede ser gran pluma si hay un mulo, en este caso podría ser yo, consiguiendo información para que esa pluma después se escriba sobre la información que trae un mulo, ¿no? Un mulo en el sentido más estricto del esclavo, el cancerbero que va a buscar la información a todos lados. Esa es una frase muy supervaluada, que hay grandes plumas en las redacciones. Puede haber grandes alucinadores de noticias, pero en realidad escribir necesitas información, si no sos un farsante, básicamente, un especulador de la realidad. Y lo otro, que el periodismo investigue y resuelve los problemas, me parece otra falacia, y lamentablemente yo la vivo a diario porque la gente me vive de algún modo demandando desde que le consiga los remedios, le pague la obra social, le resuelva el matrimonio, los conflictos penales, porque le han hecho creer, lamentablemente, en un país tan débil institucionalmente, que el periodismo puede resolver lo que nadie te resuelve. Así que es un gran tema ese también para hablar alguna vez de cuán sobrevaluada está la profesión nuestra, cuánto cartelerío tenemos, qué lejos estamos de la realidad de la gente. Nos sentamos a tomar un café y, en general, y hago un plural para que se entienda, no sabemos ni cómo se vive y nos sorprendemos con cosas que para la cotidianidad son comunes y decimos, eso es noticia, y el que te lo escucha te dice, boludo, yo todos los días tengo mi calle embarrada, no es noticia porque vivo ahí. Pero bueno, así se hace a diario, se construye esto que llamamos la realidad periodística, que termina siendo como una realidad de tipos de clase media que tienen la vida acomodada y que miran con sorpresa lo que para los demás es una cotidianidad. Te iba a preguntar cómo veías al periodismo en la Argentina, pero te adelantaste. No, hiciste una radiografía muy detallada y muy cierta, Y me quedé con eso que dijiste hace un rato, el periodista está sobrevaluado. Y después otra, hay especuladores de la realidad. ¿Hay muchos? ¿Te cruzás con muchos? Sí, todo el tiempo. Hay como una hay un marketing del periodismo, ¿no? Hay una cosa como no sé si ustedes lo viven parecido, cuando te podés como correr del lugar en el que estás, sea en el trabajo que fuere, que puede pasar en cualquier, no pasa ni siquiera por el medio al que te toca laburar, de ocasión, sino como la idea de que somos superiores, lo cual es tremendo como concepto. Y no solo superiores, sino lo más grave para mí es como lejanos a la realidad. No se puede hacer periodismo viviendo en un barrio cerrado, digamos. No me lo imagino. O sea, vos podés vivir en un barrio cerrado, pero tenés que bajar al yungo y al llano todo el tiempo. O sea, había gente que me decía a mí hace poco, me encontraba en el tren Roca yendo a La Plata y me decían, ¿qué haces acá? Porque estaban acostumbrados a ver, les habían montado un ideario de que el periodista era una persona, y seguramente así debe pasar en muchos casos, que viajan en limusinas, digamos. Entonces, eso me parecía como una cosa muy patética, de que si yo subía al tren era la excepción a la norma, ¿entendés? Pero bueno, también subía al tren, entre otras cosas, porque no sé manejar, digamos, no es que me la doy de revolucionario, sino que... que era la única opción que me quedaba. Claro. No, igual es más cómodo el auto, pero la experiencia de vivir en la sintonía de los problemas que contás de la gente también te hace darte cuenta que lo que narrás no es tan extraordinario, porque lo alejado que estamos de esa gente, ¿no? Claro. Sí, viste que yo me enojo mucho cuando hablamos de economía en la radio, sí. Y le digo a Carlitos, déjame hablar del dólar soja, explícame cómo carajo le afecta a la gente en el día a día, cuánto le va a costar el pan, digamos. Claro. Si esta fuese una nota para la gráfica, ya tendría el título, No se puede hacer periodismo viviendo en un barrio cerrado. Te digo en un country, que te suena más acotado. Claro, sería más impactante incluso para ese título, ¿no? Ahora, no es que, y agrego esto, no para desmentirme a mí mismo, sino para profundizar la idea. No es que no me gusta vivir en un barrio cerrado, no lo elegiría porque me gusta otra cosa. Pero me refiero a la idea de no tener contacto con la cotidianidad. No podés ser una persona aislada, por más que tengas guita, te vaya bien, no sé qué,
y no entender la dinámica de cuánto vale un pasaje de subte, de tren, dónde se baja, qué línea, cómo conecta la B con la C en Carlos Pellegrini, digamos. El día que te olvidas de eso estás al horno, me parece. Pero bueno, estamos llenos de gente al horno que todos los días nos quiere enseñar cómo vivir, eso es lo más patético. Sí, de gente que además tiene micrófono. Digo, no importa dónde vivas, lo que importa también es cuando vos te apropias de esa voz o decís representarla. Ese nosotros que vos, digo, cualquiera que los mira dice, pero hace mucho que no sos ese nosotros, si es que alguna vez lo fuiste, porque claramente es de una burguesía para arriba los que tienen la voz en los medios. Y traspolado al periodismo mío, digamos, de mi esencia, mi escuela, que es el policial. El fascismo en el periodismo se expresa de una manera alevosa cuando se elige qué femicidio tiene, digamos, despliegue periodístico y cuál no. Sí. Y yo siempre recuerdo que cuando matan a Ángela Rawson, que era un caso tremendo y a quien, si nos escucha la madre, siempre la acompaño y le estoy al lado lo más que puedo a la madre de Ángeles, pero no dejo de ver, y no tiene que ver con eso, sino con el mundo periodístico, que cuando matan a Ángeles se convierte casi en una telenovela de 6 meses, cuando el caso estaba resuelto en 48 horas, porque el asesino estaba identificado con ADN positivo, se sabía que era Mancheri, había confesado. O sea, un caso resuelto en 48 horas reales, no les estoy mintiendo. El caso tiene un impacto mediático muy grande, vaya a saber uno por qué, alguna explicación encuentro. Ese año no estaba Tinelli, era el año sabático de Tinelli, que no hacía televisión, en el mejor Tinelli de la historia, digamos. Y en simultáneo no me olvido más, y yo le pedí perdón a aquella madre, la invité varias veces a un programa que yo hacía en C5N con Paulo Cablan. A los 3 días del asesinato de Ángeles habían matado a una piba en Zárate, de nombre Rocío, de apellido Juárez. La habían atacado una patota de 5 tipos, la habían todo horrible, la habían mutilado, no importa la cuestión de fondo, pero sí a que ese caso fue en breves. En las breves del diario, bueno, en mi caso en el noticiero televisivo no tuvo trascendencia. Y esa segmentación de qué caso es importante y cuál no, muchas veces está, para mi gusto, direccionada de forma casi directa y arbitraria con los que hacen los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación están hechos en general por gente de una clase media acomodada, digamos, que solo cree que es importante publicar aquellos homicidios o aquellos robos que le pasan a gente como pueden ser ellos. Entonces, si la víctima es una piba del conurbano, probablemente no tenga el mismo impacto que si es una piba de Palermo. Qué buena definición. Vos sabés que esto lo decía casi igual que vos Humberto Eco. El tipo decía, no son las noticias las que hacen el diario, es el diario el que hace las noticias. ¿Sí? Es decir, lo que contaba Mauro, sí. Ante 2 hechos, el redactor o el jefe de redacción, el que fuere, decide cuál y por qué poner, y el otro, para la mayoría, nunca habrá existido. No, y cuántas veces en las redacciones he escuchado frases asquerosas como hay una escala espantosa que se ha hecho en los medios de comunicación que me ha tocado escuchar durante muchos años, como tipo, avión se cae en Somalia, va en breve, avión se cae en España, está para el diario. ¿Y cómo convivís con eso? ¿Cómo fuiste conviviendo a lo largo del tiempo, resignado Mauro? ya, Leo. Leo y Javier, resignado, ya no. Es una pelea que no la doy más. ¿La diste durante mucho tiempo? Traté de darla, aunque sea en el espacio de las discusiones de las redacciones. Si era un enfermo de traer casos, ahora por lo menos me dan un poco más de bola con los años, que como ya me ven viejo, ya me ven como encasillado en esos viejos que empiezan a tomar whisky después de la redacción y no duermen, ¿viste? Viste que todas las redacciones tienen un tipo así, que termina con... Sombrío, envuelto en las sombras de la noche y la redacción. Las camisas mal lavadas, ¿viste? El piloto y el gabán, aunque no llueva ni nada. Bueno, yo creo que me deben ver así para mí, porque algunos ya me miran en todos lados donde trabajo, miran como diciendo, otra vez vos con lo mismo. Y entonces ya por digamos, cuando
cuando es como aquel estudiante que te ganaba por cansancio de tanto cagarte a pelotazo, ahora me cubren los homicidios en Budge, en Tolosa, en Rinquelé, en Solano. Entonces se dieron cuenta que, por suerte, se coparon en entender que era la parte de la realidad, la vida que vivimos en el conurbano o en las ciudades no tan acomodadas, ¿no? Yo digo que el policial hoy ha generado una ventana de la vida social que si alguien mira a un policial de los que yo hago a la tarde en el programa de Vero o a veces en el noticiero, te abrimos un espacio visual para que aquellos que todavía no se convencen de lo mal que vive la gente lo puedan apreciar claramente, ni siquiera en la violencia, porque eso es una obviedad, pero a veces cuando vamos a ocurrir un policial ya ves que la calle a la que llegamos no tiene asfalto, que las luces no funcionan, que la gente cartonea, y a veces termina siendo una editorial indirecta, ¿no? Claro. De política más importante que una editorial trucha de los que ejercen y escriben el periodismo político a diario, que los tenés que mirar con 4 ojos para ver si no te están vendiendo carne podrida, como le llamamos. Pero a veces el posar la cámara en los lugares donde vamos, en esa rutina que hacemos, genera dar la Argentina de todos los días. Dicen que el médico, a medida que va transcurriendo el tiempo, pierde un poco la sensibilidad, no se puede comprometer afectivamente con los pacientes porque terminaría yendo en detrimento de su propia salud, de su estado anímico. En tu caso, porque lo dije hace un ratito, el periodismo policial es diferente a cualquier otro en este oficio. Nos contaba sobre la relación que mantenés con la mamá de Ángeles. Más allá de esto, debe haber otros casos, por el contexto, por lo que fuere, que te impactaron más que lo habitual. ¿Te animás a contarnos de alguno? Estamos charlando con Mauro Zeta en Radio La Red, 2:40 de la madrugada en la República Argentina. La forma de constatar que estamos en vivo es que, digamos, aquellos que dudan, es que sepan que llevo, desde que volví a mi casa de ver Estudiantes Banfield, llegué 9:50 y llevo puteando y todavía pensando en el resultado, que no fue 5 horas. O sea, hice la cuenta bien, ¿no? 5 horas. Y sí, pero te queda la Copa Libertadores, que no es poco, ¿eh? No es poco. Sí, tengo una historia que evito los nombres porque no sé si esa familia está viva aún o demás, pero es como una síntesis de una historia de una familia destrozada que me impactó mucho en su momento en la zona norte de Gran Buenos Aires. Es una familia en la que con 6 meses de diferencia el Estado bonaerense en ese momento, creo que era la época del menemismo, si no se me van las fechas, o ahí en el final del menemismo, el Estado bonaerense le mata, digamos, a una familia, a 2 hijos en diferentes circunstancias. En una, con una avioneta que tenía que usar uno de esos hijos de esa familia, que eran 3 hermanos, para volar al Delta como maestro de las islas. La avioneta cae por falta de mantenimiento y se muere este chico con otros pasajeros. Y a los 6 meses uno de sus hermanos, que es confundido con un delincuente por la bonaerense, lo persiguen y lo matan. La demás familia sufre entonces la muerte de 2 hijos con diferencia de 6 meses por el estado carente, para mi forma de ver, ya sea de mantenimiento de una avioneta o de la policía mal profesionalizada en aquel momento. Y lo fuerte fue conocer a esa familia en la intimidad, visitar los cuartos de cada uno de sus hijos que estaban intactos, y enterarme que el tercer hermano de ellos había empezado a convivir y a armonizar con la que era la esposa de uno de sus hermanos fallecidos, que estaba esperando un bebé al momento de una de esas muertes, y que va a ser el sobrino de este pibe, y este pibe decide ensamblarse a esa nueva familia con su cuñada, ¿se entiende? Sí, sí, claro. Termina noviando o empezando una relación amorosa con su cuñada. Calculo que estarán bien y que habrán tenido ese chico, y que será su única, en ese marco de dolor, era como su momento de vida pleno, ¿no? Así que bueno, eso fue una que me pegó muchísimo y que siempre la recuerdo. Evito dar el apellido y no, yo, porque entiendo. No sé dónde están y no sé qué es de ellos, no sé si vivirán.
Estamos charlando con Mauro Zeta, enseguida vamos a hablar de Estudiantes de La Plata, de esa pasión que llega tardíamente, si se quiere, a su vida. Muchos lo ven a Mauro como un referente, que de hecho lo es, la gente lo busca, lo quiere, lo viví esta última semana en la rural. Lucy, no sabes, los chacareros lo aman, ¿eh? ¿Sí? No, foto, Mauro, autógrafo, le dan cartitas. Un es una rockstar. cosa- Casi, sí, casi. Cuando está en el móvil le piden que baje para la foto, para charlar con él. Pero para este presente hubo que recorrer un pasado que nos está contando. Recién nos decías, empezaste en Telam, seguiste durante mucho tiempo, tengo entendido, en la gráfica, desembarcaste en la tele, pero primero como productor en Ser Urbano. ¿Te acordás, Javi, aquel programa de Gastón Pols? De Gastón Sí. Pols. Hubo mucho que recorrer para desembarcar en la tele, en la radio, que la gente comenzara a conocerte masivamente. Sí, fue mucho tiempo. Fue mucho barajar y ver por dónde era. Muchos años de productor, de distintos laburos, incluso de los noticieros, incluso de Noticiero Canal 13, hasta que en un momento, bueno, Ser Urbano, como vos dijiste, siendo productor de Gastón Pols, consiguiéndole notas en territorios complejos para que él pueda... Era un programón ese, ¿eh? Un programa, sí, yo hice una temporada de las 3, creo que tuvo el programa, que era producción de Ideas del Sur y de Ortega y de Tinelli en ese momento, con un nivel de laburo alucinante, de dedicación y de fortaleza de búsqueda de historias que no era fácil. Y Gastón venía con el desafío de que tenía que ser como construir un nuevo camino al estilo de que había sido Polo Secchi, pero Yo te iba a intentar, decir, de claro, Fabián Polo Secchi. Fue Claro. como la continuidad de aquello que había empezado Polo Secchi. tal cual, intentando no parecerse a él, pero sí haciendo esa narrativa urbana de las cosas. Y bueno, y después empezó mi debut en la tele como periodista, cronista de un noticiero en cámara, ya yo plantado, digamos, sin ser productor. Viene de una cuasi tragedia, lo digo exageradamente, como todo periodista de policiales hay que exagerar el título, que es que mi amiga Florencia Chévez, hoy más vinculada al cine y a la escritura de guiones de series, en ese momento cronista de policiales de Canal 3 y de Telenoche, yo ya era productor de ese noticiero, pero no salía en cámara, y ella se cae a punto de hacer una sesión fotográfica de cuando se empiezan a armar las sesiones fotográficas con vistas al año que está por empezar. Y ahí en el revoleo de nombres dicen, bueno, ¿quién va a cubrir tal caso a la provincia de Corrientes? Y de un día para el otro me compran un traje ahí medio que no era para mí, un poco más grande. Y yo tenía pelo muy largo porque el productor no salía en cámara y de repente me tuve que poner gel en ese pelo. Y mi primera salida al aire fue en la provincia de Corrientes, para toda la saga de noticieros de Canal 13, el de Canal 13, TN, los horarios de la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, haciendo la cobertura de un asesinato de un pibe correntino que se llama Ariel Malvino, que lo habían matado una patota de correntinos, lo había matado a Ariel. Ariel era porteño, era de San Martín en realidad, lo había matado una patota de correntinos en una pelea a la salida de un bar en Brasil, en Ferrugem, y los correntinos habían escapado a Corrientes y Ariel lo habían matado. Bueno, me tocó ese viaje a Corrientes a buscar a los acusados, y fue mi primera salida al aire en televisión, producto casi un accidente de Flor que se cayó y no pudo posar para las fotos, entonces tampoco pudo viajar al viaje que tenía que ver con esa cobertura, y ahí empecé a salir en televisión. Casi accidentalmente. Sí, totalmente. ¿Te acordás cuáles fueron las repercusiones? ¿Qué te dijeron después de esa tu primera aparición en cámara? Sí, la vi hace poco en un TBR, pusieron, los últimos TBR pusieron unos fragmentos, y fue impresionante porque mi primer salida fue con Débora Pérez Volpin, eso no me olvido más, a las 7 de la mañana, y yo estaba, como yo era muy prolijo, digamos, yo sería un jugador en el fútbol
que me podás ayudar vos, o los dos, pero viste esos jugadores muy de laboratorio, imagínate un jugador de laboratorio del Cholo Simeone, un Chapuraña, claro, como entrenado para hacer 3 funciones, que era cortar y meter el pase y salir jugando, ponele, ¿no? claro. Entonces, yo tenía súper entrenada la técnica periodística, porque yo me había formado en la agencia de noticias, con lo cual para mí no era un desafío averiguar información, construir la oración y contarla. De eso vivo, digamos, hace 30 años. El desafío era hacerlo a cámara y que eso no me pesase. Entonces, me tenés en mis primeras salidas de televisión contando eso con mucha rigurosidad periodística, sin errores, pero me tenés duro en términos de que mi cara no tiene rictus y está como, no transmite nada. Y así estuve horas parado en los primeros días sin transmitir absolutamente nada. O sea, mi cara no sabía si era algo bueno o malo lo que había pasado, porque mi cara no acompañaba la jugada, ¿entendés? Así que, ahora sí, así fueron, no me acuerdo de las repercusiones, pero bueno, fue todo un momento como en todas las familias, la falsa creencia de los padres de que porque si uno aparece en televisión ya es mejor que el productor. Y mi vieja decía una frase muy linda que nos reíamos mucho con mi hermano a modo de gastarla un poco, que nos decía: llegaron, hijos, llegaron, como si fuera el éxito, la meca, haber tocado en la televisión. Qué bárbaro, qué linda historia, qué linda historia. Muchas veces hablamos en este espacio con relatores. Pasó Víctor Hugo Morales, charlamos con Fantino, y siempre me interesó preguntarles cómo ellos preparan un partido, una transmisión, en qué abrevan, en qué cuestión hacen hincapié, dónde ponen particular énfasis. Esto lo traslado a vos. Estamos charlando con Mauro Zeta. ¿Cuánto te lleva o cuáles son los pasos a la hora de emprender una investigación de las que llevas habitualmente adelante? Mira, todos los partidos que yo juego todos los días, partidos de 180, digamos. No solo porque quiero informar bien como principio elemental, vector de lo que hago, sino porque además, como todo bilardista, le quiero ganar a mis rivales, digamos. Entonces, estoy pensando en las dos asociaciones. La primera es, si juego con tenacidad y con profesionalismo, tengo que ganar. No, es muy difícil que pueda perder. Va a depender de variantes exógenas, como que yo puedo jugar muy bien, pero si por alguna avería el móvil no llega al destino para que nos dé apoyatura de imagen y no tengo una imagen para acompañar lo que voy a contar, probablemente, como es televisión, no pueda estirarme demasiado tiempo en la narrativa porque se puede perder el relato. Pero sí dispongo de técnicas que heredé, que las sigo fielmente y yo sigo llamando y hay gente que se sorprende a los mismos canas que ahora son jefes de la policía o subjefes. Cuando yo empecé a llamarlos hace 30 años eran oficiales o suboficiales o jueces y fiscales que eran pinches en tribunales y hoy son presidentes de los máximos tribunales del país. Entonces pasa que esos años hacen que yo pueda hacerme todos los días una suerte de agenda en la que nunca te la mostré en el laburo, pero ahora la tengo en el celu. En una época eso era en papel, pero uno anotaba ahí los 15, 20 temas del día y cómo los trataría, y eso se acuerda mucho en reuniones de producción. Laburo muy bien en el noticiero de Telefe. La verdad que encontré en el noticiero que hago al mediodía y también el de las 20, que hago informes muy importantes para las 20 horas, Telefe, encontré una cultura profesional que no se ve en general en las redacciones, que me ha generado sentirme feliz en esta etapa, que tal vez sea una etapa, no sé si la última, pero sí una etapa de probablemente de cambio y de ayornamiento a las nuevas redes sociales y a la nueva dinámica periodística. Pero en lo que es en el periodismo tradicional de la tele, yo creo que encontré en estos últimos años en Telefe Noticias el lugar donde mejor juego mi juego, que no es poco. Es decir, desarrollar el juego con ductilidad y con ganas, y sentirme bien no es poco para mí. Y te diría que si comparara las épocas de jugador que llevo, hoy creo que estoy desarrollando el juego que me gusta y además con la épica de
que represento un equipo que gana sistemáticamente y a veces cuando puede hasta juega lindo, digamos. Entonces esto está muy bueno decirlo también. Está muy bien, sí, y aparte se nota en cada informe, cada vez que te vemos en Telefe. Sos un tipo detallista, metódico. ¿Alguna vez conseguiste algo que la justicia no podía conseguir? Es decir, ¿te adelantaste? Sé que sí, pero quiero que lo cuentes. Sí, lo que más recuerdo... Sí, lo que más recuerdo fue un caso de una desaparición de 2 chiquitos hermanitos en Don Torcuato, que en esos casos así de alta conmoción, búsqueda en toda la Argentina, habrá sido el 2000, yo estaba en Diario Popular, 90 y pico, 98, 96, algún mundial habrá sido, me lo recuerdo por fecha más o menos, y en esa búsqueda, y todos los días publicando en la tapa del Popular, buscan a los hermanitos en tal lugar, qué sé yo, recibimos un llamado en la redacción muy tarde, y en ese llamado una persona me decía: yo te estoy hablando de Copacabana, Brasil, era una locura para la época, teléfono fijo, que te estoy hablando yo ahora a vos, que lo conservo acá en mi casa, que era un teléfono de mi esposa, que lo tengo yo acá ahora. Y la llamada era muy directa, como los vi, tengo la prueba, tengo fotos, están captados por un explotador laboral en la playa. Era imposible pensar cómo habían llegado de Torcuato a Brasil. Y ahí preferí no publicar nada y le avisé a la justicia. La justicia mandó una brigada de Interpol a la playa, que era Barra de Tijuca, y ahí salvaron a los chicos y detuvieron al tratante, y después los extraditaron, los trajeron a los chicos acá, y bueno, me sentí bien con mi obligación humana de haber salvado esas vidas. Lo otro era impredecible. Si yo publicaba antes, era impredecible. Mauro, pensaba en algo que habías dicho con respecto a lo que pasa, más que en el noticiero, pensaba en el programa de Verónica Lozano, en Cortá por Lozano, ¿no? Que a esa hora, en general, yo veía que todos los días había un femicidio hablado desde ese lugar y poniendo de relieve lo que significaba, y que ese programa, para el público que lo está mirando, es como estar enseñando determinados cambios que están ocurriendo en la sociedad, y es muy fuerte eso. ¿Ustedes son conscientes de ese laburo que están haciendo así, como mostrando, contando simplemente, como vos decías, y contando lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Sí, somos conscientes, también sabemos que no sirve demasiado, que no ha modificado la realidad, que por más que nosotros abriguemos la idea de comunicar bien, llamar las cosas por su nombre, evitar términos como crimen pasional, no titular como la mató porque no le gustó la comida, pareciendo que se justificaba el crimen. Y si bien hemos hecho toda una escuela de dar una vuelta a toda la dinámica de género y la perspectiva de género en los medios, si bien hemos también llevado los casos a la televisión todo el tiempo y a toda hora, el fracaso institucional es tan grande y educacional es tan grande que no modificamos la vara ni la cantidad de víctimas, ni la cantidad de falta de resolución de la justicia, ni la cantidad de fallos alevosos donde benefician a los femicidas y los sueltan, o no los van a detener en tiempo y forma. No ha servido mucho para cambiar la realidad, pero sí somos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero en la sociedad, ¿vos no ves que están ayudando a que se digan las cosas como se tienen que decir, en lugar de seguir equivocándose en los términos, que uno sabe que no es un error muchas veces, no es una equivocación, sino que hay atrás una ideología, una postura, un patriarcado y demás, sosteniéndolo? Digo, ¿no sentís que en la sociedad, en el público televidente, algo están aportando? Lo perdimos, ahí lo vamos a escuchar de nuevo. Ahora vamos a restablecer el contacto. Muy linda charla, historia de vida. Bienvenido, Gustavo Palmer, ¿cómo va? Buenas noches, muy linda Me noche. encantan estas charlas, porque los oyentes por ahí no conocen al protagonista en la faceta que va más allá del periodista en este caso. Y estas charlas tienen que ver con eso, con recorrer un camino,
para que la gente sepa lo que costó llegar a determinado lugar, el camino que hubo que recorrer, porque la gente se queda con el producto final, con el periodista ya establecido, el comunicador que es escuchado y respetado, pero para llegar a ese lugar hubo que recorrer un camino, hubo que atravesar un pasado, con dificultades a veces, con mucho sacrificio, siempre con capacidad, y eso tratamos de reflejarlo en cada uno de los cafecitos con colegas que hacemos en la trasnoche de Radio La Red, y en este caso metiéndonos en los vericuetos de la historia de Mauro Zeta, que yo decía en el comienzo de la charla, en él descubrí a un gran compañero. Ya lo admiraba como colega, pero aprendí a compartir cada mañana en la radio, estamos de 10 a 14, en López 910, a compartir un montón de momentos que me hicieron conocer a un gran compañero, un tipo que está siempre bien predispuesto para la charla, compartimos, nos tomamos el tiempo de ir a desayunar antes de cada programa, y esto la gente por ahí no lo sabe, y estas charlas ponen en superficie aquello que habitualmente pasa de largo. En un ratito habrá evocaciones. Chiqui Heredia está out, el fijo. Así que ahora vamos a intentar por línea 2. Esto es producción en vivo, es radio en vivo. Por lo tanto, al pobre Chiqui Heredia que está en la puesta en el aire, le estoy pasando a través de WhatsApp el contacto de nuestro querido Mauro Zeta. Decía, habrá evocaciones y nada menos que la de Osvaldo Pugliese esta trasnoche en Radio La Red, Javi. Exactamente, mucho tango, mucho conocer a un tipo íntegro, con una ideología que la sostuvo hasta el último minuto, ¿no? Y que fue como un renovador. Vamos a escuchar a otros renovadores hablando de él, y Piazzolla hablando de Pugliese también, ¿no? Vamos a tener variado para contar a don Osvaldo Pugliese. ¿Cuántas cosas que dijo Mauro Zeta? Yo me quedé con ese título, igual hubo una argumentación para llegar a eso que decía, no se puede hacer periodismo viviendo en un barrio cerrado. Y tiene que ver con una realidad que muchas veces es lejana, la nuestra a la de la gente. Ahí lo tenemos de nuevo a Mauro. Mauro, ahora me escuchas bien. Al teléfono fijo lo que me... Tremendo, porque habías hecho una marcada defensa, ¿no? Del teléfono fijo, que ya no muchos tienen. Y bueno, y este murió. Palmó. O a alguien no le gustó lo que estabas diciendo. No, me asusté por eso. ¿Qué pasó? No, este para mí está técnicamente en el mundo de la ciencia forense está óbito. No va. No. Hace un ratito nos contabas sobre tus contactos, tus fuentes. Bueno, en algún momento le hiciste a tu actual pareja, Clarisa, una nota y ahí empieza la relación. Exacto. Es una historia de película, ¿no? Sí, exacto. Eso fue una vez que me tocó ir a los tribunales a buscar información y ahí la conocí, ahí empezamos a... Ella a fiscal. Sí, ella fiscal criminal. Y ahí empezamos a vernos y bueno, y ahí nació esta relación que ya lleva 13 años más o menos, con casamiento incluido en el famoso día del River Boca de la inundación, que era el 11 de noviembre, creo que era. Si no Claro, 2018. O 10 de octubre, no me acuerdo, sí, por ahí. 11 de noviembre, sí, 11 de noviembre. Si no te acordás la fecha de tu casamiento, estamos en problemas, ¿no? No, es la hora. No, se me va. Tengo, me acuerdo todo menos el día exacto, pero me acuerdo que era un 26 de octubre fue el casamiento civil y un 11 de noviembre, que fue el día de River Boca, la fiesta. Sí, la conocí en ese ámbito y bueno, y hablamos poco, por suerte, de lo que nos une laboralmente, que es como el palo judicial y lo mío. No somos fanáticos de cruzar mucho de esa información, porque también creemos que eso anula
mucho territorio, ¿viste? Claro. No puedes, no, qué sé yo, alguna vez es una disyuntiva interesante, si esas parejas que son medio lo mismo, o hablan de lo mismo, se alimentan de ese don, digamos, esa característica, o si no van camino al precipicio porque lo único que hablan es de lo que hacen. No lo sé. Pero bueno, nosotros elegimos no hablar demasiado del laburo. Sí nos contamos el trabajo, pero difícilmente tratamos de no opinarnos sobre lo que hacemos, digamos, en ese sentido. O no bajarnos línea uno al otro, ¿no? Que es mejor. Es como, sería un desatino que yo le diga, esta ley es mejor que la otra porque no lo sé, y sería un desatino que ella me diga, esta nota es una mierda, porque tampoco debe saber si, digamos, puede pensar que es una mierda y está buenísimo que lo opine, pero por ahí ninguno de los dos tiene herramientas técnicas verdaderas para sumar algo diferente. Claro, claro. Mucha gente lo identifica a Mauro con Estudiantes de La Plata. Sí, señor. Porque el tipo va a la cancha, porque lo muestra en sus historias de Instagram, porque lo cuenta cada vez que puede, ya sea en la tele como en la radio. Pero lo que mucha gente no sabe, Mauro, es que te hiciste hincha, fanático de Estudiantes de grande. ¿Cómo fue eso? Deambulé mucho tiempo en brebajes que no eran del todo recomendados, aunque sigo mirando sus resultados cada tanto. Fui mucho tiempo hincha de Atlanta por el barrio. Ajá. Y cada vez que veo que pierde todos los partidos, en un momento empecé a mirar, hace poco me pasó esto, en esta cosa bilardiana de que todo tiene que ser matemático. Me empezó a molestar que cada vez que jugaba Estudiantes y Atlanta el mismo día perdían los dos. Pasó en las últimas 4 fechas. Es un datazo porque habría que cambiar ya el almanaque. Sí, es un datazo. Y jugaba, no sé, ponele que el domingo pasado Estudiantes perdió como que 3-1 y Atlanta le raspó un punto a San Martín de Tucumán y dije, bueno, se empieza a dar vuelta a la paridad, pero en contra de Estudiantes, digamos. Y después hubo otra que fue que Atlanta le ganó a Tristán Suárez y Estudiantes le ganó a Barracas, que fue la única vez que ganó los dos juntos. Pero yo no puedo creer que tengas esas estadísticas. Estamos hablando con un muchacho con problemas. Tenés que seguir, tienen que seguir. Hay un tipo que no lo conozco personalmente, parece que ve en la cancha. Hay un desquiciado, pero que de los mejores que vi, una suerte de Dante el Pasante, pero mejor, de preciso, claro. Que es un hincha estudiante que en las redes sociales se llama Tatazo Pincha. Ajá. El tipo tiene números que no escuché en mi vida y que son interesantísimos, pero con cosas exóticas, tipo, por ejemplo, datos copados, tipo, de cuántos jugadores que juegan en la Liga Profesional de Fútbol nacieron en democracia. No nacieron en democracia, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo lindo. O sea, de todo el torneo hay solo 9 jugadores de fútbol argentino que no nacieron del 83 para acá, ¿se entiende? Mirá vos, ya lo estoy siguiendo, Datazo Pincha. Y léete las de hoy. Te va a poner, por ejemplo, Estudiantes jugó 50 partidos en 1 y es la primera vez que empata 0-0. Mirá, no, un nivel de precisión, una computadora ventana. Es increíble. Cuando está caliente se va de los datos fríos y putea, pero en general es una matemática absoluta y te pone... Acá está, mirá. Mariano Andújar es uno de los 9 jugadores de la Liga Profesional de Fútbol que no nacieron en democracia. Ahí tenés. Porque debe ser categoría 80, Mariano. El listado completo es Andújar, Silva, Santiago Silva, Aldo Civi. Es un datazo de verdad, Jugadores que no nacieron en democracia, o sea que nacieron antes del 83. Exacto. Andújar, Santiago Silva, Garnier, el de Sarmiento, Lisandro López, de Sarmiento, Galmarini, de Tigre, Martín Galmarini, Gagliardo, el arquero de Barracas, Pepe San, de Lanús, Javier Pinola, de River, y Beto Bolonia, de Banfield. Claro, son tipos de 40 años. Claro, ya los estoy siguiendo, che. Mirá. Y tienen, obviamente que es todo el pinche la información, pero tienen unos datos alucinantes, y no sé cómo llegamos ahí, pero bueno, me acordé que... Claro, ¿cómo te hiciste de Estudiantes? ¿Cómo nace esa pasión, ese amor? No, me decías que de chico tenías un vínculo afectivo con Atlanta, y ahí nos quedamos.
y ahí quedó. Y un día mi hermano Darío era actor antes de ser filósofo, y él le toca girar con una de sus obras por la ciudad de La Plata, y me dice un día que había ido a ver Estudiantes y que le había alucinado la idea del fútbol desde atrás para adelante como concepto, de marcar primero, me dijo. Y veníamos de haber visto la final de Atlanta-Temperley en cancha de Huracán, eliminados por penales, la habíamos sufrido. Y bueno, y ahí nos enganchamos y me empezó a llevar a 1:57 antes de la remodelación. Empezamos a ir y después con el tiempo empecé yo más que él, porque él me dejó de ir por el laburo y los laburos que le tocaban los fines de semana. Y bueno, yo me enganché, y empezamos a hacer con mi esposa actual hace 13 años también, ¿no? Para los que vivimos acá, me hice socio en la filial de Capital, nos hicimos socios en la filial de acá porteña. ¿Qué edad tenías cuando empezó esa pasión? 22 años, claro, 21. Es poco habitual eso para un futbolero, muy poco habitual. Muy habitual. Y no me equivoqué, elegiría 1000 veces ese camino. Yo creo que todos los clubes deben tener en sus tribunas una identidad, ¿no? Sería muy injusto atribuírselo solo a Estudiantes, que la gente solo se conmueve con tal cosa, o que nos gusta lo mismo a todos, ¿no? Debe ser, le digo, al de San Martín de Tucumán, le debe gustar a los hinchas un paladar parecido. Pero bueno, a mí me interesa el paladar nuestro. Hoy, por ejemplo, me emocioné mucho cuando la cancha entera lo aplaudió antes, cuando el equipo salió a la cancha, le dedicó una ovación a Zielinski, ante el rumor que se avecina de que ya el club se lo va a fumar y van a traer a otro. Qué bueno eso, Qué bueno. Le gritaron toda la cancha a favor de él. Y la verdad que hay que reconocerlo, un tipo que lo agarró a Estudiantes roto, aunque ahora estemos rotos de nuevo, lo agarró en un momento muy bajo, ¿no? Uh-huh. Después de haber atravesado Estudiantes una caterva de técnicos que quiere hacerle jugar a los jugadores a lo que no saben, que es como si yo te pidiera a vos, Leo, que no sé, que vos sos un gran relator, uno de los mejores, más apasionados, más preciso, y yo te pidiera que vendas, no sé, camisas en el 11, probablemente no tengas el mismo expertise, ¿viste? Claro. Y Estudiantes padeció mucho los técnicos que le hacían jugar a los planteles como si fuera el tiki-tiki del Barça, y dan 3 pases atrás y la tercera se la regalas a un delantero. Entonces yo ruego que si no es Zielinski el que venga, y realmente la idea es terminar un contrato, lo cual me parecería una locura, pero si pasase eso, que no nos vuelvan a meter en esa maroma de técnicos que quieren forzar a toda costa que los jugadores jueguen algo para lo cual no están dotados, ¿no? Dame tu lista de los 5 ídolos mayores de la historia de Estudiantes. Sin dudas te pongo como en el puesto 1, te pongo a Sabela por arriba de Bilardo, pero por una cuestión de que Sabela es superador de Bilardo para mí. Mira, está bien esa lectura, sí, Sabela le saca, o sea, Bilardo ganó, mira qué contradicción la que te voy a decir. Bilardo ganó y Sabela no. Me refiero a los mundiales, que es lo que importa, digamos, el resto para mí no tiene ningún valor. Pero Sabela le revoluciona, le da al club una raigambre diferente, lo pone en un lugar más elegante. Y a Bilardo, cómo no magnificarlo, ¿viste? Los tengo, no sé, como repensándolo bien, los tengo casi como a la par juntos, ¿no? Pasa que Sabela está tan fresco todavía. Verón, por lo que jugó. Verón, Juan Sebastián, Verón hijo, la brujita. Juan Sebastián, por lo que jugó y por lo que después, lo que significa haber puesto al club en una vidriera de casi un estadio boutique, que no es poco, una institución que uno, cuando yo voy al Country de Citibel, da gusto ir, digamos, cosas que funcionan, esas cosas no es poco.
al Chapuraña, dámelo siempre, acá hace 15 años, hace 20, digamos, siempre es un tipo que no vas a encontrar conmigo jugadores delante, ¿no? Siempre tengo como toda la lista más metida en los últimos 20 años. Y sí elegiría en esa saga, no sé, me parece que un tipo como Calderón es un tipo que merece un lugar más importante destacado en Estudiantes, o estoy pensando muy por arriba también, ¿no? Te sorprendí. Pero, sí. Pero me quedo mucho con los técnicos, me pasa, eso te quiero decir. Estoy más pensando en los técnicos que en los jugadores. Y después hay jugadores que han ganado partidos solos. A mí me gustan los tipos que logran hacer la diferente. Yo he visto un tipo con jugar en Estudiantes, un colombiano notable que era Duván Zapata, que ganaba los partidos solo. O sea, hay jugadores en el fútbol que ganan solos, que luego 4 tipos y patean al arco y la meten. Y esos tipos no hay muchos en el mundo, digamos. De eso salió un montón. La Gata Fernández es un tipo que me representa. Boselli es otro tipo que me representa. Que los veo en los mejores 10, me gustaría más que 5, ¿no? Porque sería muy injusto dejarlo afuera a Boselli, a la Gata. Son tipos que tuvieron que ganar en la circunstancia más adversa, digamos. Claro. Eso para mí es determinante. Claro. Vos sabés que tu hermano, Darío Stanraiver, espero haberlo pronunciado al menos dignamente. Sí, dignamente. ¿Sí? Stanraiver. ¿Qué dijo? Que el bilardismo es una idea, palabras más, palabras menos, pero me quedó eso en la cabeza, en la que los de abajo pueden equipararse a los de arriba. Es decir, los que no son estrellas ni grandes figuras, desde lo colectivo, el trabajo, pueden equipararse o pelearle a la élite en una estética donde nadie se salva solo. Es verdad. El bilardismo en ese sentido, un poco Zielinski tenía eso, o lo tiene, aunque ahora está un poco deprimido en Malía, pero el concepto ese que Darío dice me parece que viene a defender la idea de que hay equipos que, como Estudiantes, que lo dice el relator nuestro, la voz de la cancha, la voz del estadio, es una nota muy linda, tenés que hacerle al pibe. En la voz del estadio nuestra siempre dice, cuando entra Estudiantes a la cancha, dice el equipo que vino a cortar la hegemonía de los grandes. Para nosotros no es poco eso, y calculo que para Bilardo haber sostenido y haber llevado a Estudiantes a la gloria y después ser técnico de la selección, viste, a nosotros como hinchas Estudiantes sabemos que siempre vamos a ser odiados y vilipendiados y todos nos quieren ganar siempre, porque hemos metido una cuchara ahí en la discusión del poder de quién puede ganar más Copas Libertadores, ni más ni menos. Claro. Vamos a ganar 5, no sé, ya perdí la cuenta. Digo, entonces habría viste, en esa paridad que hay con River, Boca, Racing, Independiente, sería como una locura que Estudiantes siga metiendo la mano ahí adentro, ¿entendés? Lo sumamos a Gustavo Palmer a la charla y ya nos preparamos para hacerte la última pregunta. Te la adelanto como para que la vayas pensando y no quiero sorprenderte. Quiero que me armes el mejor Estudiantes de todos los tiempos, de acuerdo a lo que vos viste, a lo que vos sentís, a lo que vos pensás. Mauro, un gusto hablar contigo. ¿Cómo andás? Buenas ¿Cómo noches. te va? Tanto tiempo. Es el señor de la noche que te saluda, Sí. Ni más ni menos, Lo he llamado alguna vez por algún que otro periodo de evaluación, de información de cómo funciona la noche, los boliches y todo. Sí, un crack, gracias. Yo te voy a comentar algo, porque Sabela, yo me recibí en Guadalupe, en el Colegio Guadalupe, y Sabela se recibió en el Colegio Guadalupe, hice también toda la primaria y secundaria. Te voy a comentar una anécdota de la precisión que tenés y la exactitud que obviamente pensás hacia Alejandro. Él era abanderado, hacía todos los deportes bien, y tan obsesivo era que vos sabés que hacía, él estaba en 5º año y se fijaba jugar a primero A, primero B y primero C, segundo A, segundo B y segundo C, todos los años, y digamos,
seleccionaba un jugador por año y nos mandaba la carta a nuestras casas de River. Él jugaba en River. Claro. Y vos sabés que era obsesivo. Yo fui un jugador mediocre, pero en ese momento me vio jugar a mí, yo estaba en primero A, y me llegó la carta a través de él, que me vio jugar en Guadalupe, y tengo un recuerdo muy, muy grato de él, porque aparte fue abanderado, muy inteligente, obsesivo, humilde, y como decís vos, un tipo para sacarse el sombrero, que la gente tampoco sabe estas cosas de cuando él era chico, ¿no? Porque yo vi cosas muy particulares con él. Quería comentar eso, nada más. Bueno, muy linda historia. A mí la muerte de él me pegó muy fuerte, porque además lo vi un mes antes en un restaurante en La Plata, y tuve una oportunidad maravillosa en mi vida, que fue un día que con mi hermano fuimos invitados a una celebración de los 100 y pico años de estudiantes en el Teatro Argentino en La Plata, donde disertábamos mi hermano, Sabela, Verón y yo. Y eso fue una cosa alucinante, porque previo a la disertación, que en realidad llevaba más que nada a mi hermano, con Alejandro, mi hermano Darío, previo a la disertación, Alejandro charló con mi hermano y conmigo en los vestuarios del Teatro Argentino durante 1 hora de anécdotas de fútbol, que nos fueron maravillosas, que no te las guardas más. No, un tipo con una humildad y una capacidad infernal. Y te quiero hacer una pregunta sobre el caso que más te conmocionó o te impresionó que cubriste. Sí, había varios. Hay cuestiones que le contaba a los chicos antes. Uno tiene que ver con historias que me atravesaron. Y después soy, en realidad, de darle la misma importancia a todo. No soy un fanático de las sagas que todo el mundo elige, ¿viste? No soy el tipo que te dice, no sé, miro todo el tiempo lo que pasa con el crimen de María Marta, o miro todo el tiempo lo que pasa con el femicidio de Norita del Mazo. Para mí merecen igual atención, e intento que así sea, historias que no tienen trascendencia mediática a aquellas que la tienen. Y sí me indigna mucho todo aquello que está relacionado con las corrupciones, digamos, ¿no? Me interesa mucho indagar y tratar de descubrir si una libertad fue dada por un arreglo económico, si un tipo le armaron una causa. Intentar tampoco ser parte de ese armado, porque al periodista lo usa mucho para que divulgue cosas e instalar verdades que después no son. ¿Cuántos amigos que nos llaman, que se comunican por las redes sociales? Todos quieren participar, te saludan, colegas. Ninguna puteada, de momento. Venimos, que no ocurre habitualmente, venimos bárbaros. Estamos hablando de un periodista de cepa, ¿no? Sí, un gran abrazo a Fernando de Ballester, que es dirigente de fútbol. Tiene una inquietud y está buena. ¿Por qué dejaste Canal 13 cuando ya estabas instalado y eras muy reconocido? El 13, por básicamente, y siempre lo cuento, porque yo pretendía ganar mejor, quería y me consideraba que mi vida ahí adentro, por mi nivel de exposición, de horas, de pantalla, requería un sueldo mucho más alto que el que tenía, y no me lo quisieron dar, y ahí cesé mi vínculo laboral. Recién te preguntaba por los ídolos de la historia de estudiantes. Si tuvieras que elegir los 5 casos policiales más resonantes de la historia argentina, ¿cuáles serían? Sí, los Joclander me parece que sin duda. No me parece por lo atroz, por la combinación de hermanos matando a padres, me parece una cosa tremenda. Si bien después hubo un caso parecido que llamaba Los Hermanos da Bouza, que mataron a su papá en un industrial, no me parece, acá era 2 y 2, me parece tremendo. Después Los Puchos me parece un caso increíble por toda la conjugación de una familia complotada para secuestrar en su propia casa a sus amigos y pedir rescate y matarlos. Después, a nivel institucional, más que ficcional, me parece muy fuerte lo que pasó en la masacre de Ramallo, cuando toman rehenes en un banco y la policía dispara en la liberación supuesta de los rehenes, y en vez de matar a los chorros, mata a los rehenes. Tremendo.
Me parece de lo más interesante la historia de Carlos Robledo Puch, un personaje que a punto estuve de entrevistarlo, pero en sus ambigüedades intelectuales de siempre, cuando me habilita la nota se arrepiente y se corre. Y después aprendí mucho entrevistando a presos en las cárceles de la provincia, que lo hice para Telefe, que entrevisté en los últimos 4 años a 150 detenidos y en general todo eso fue una experiencia muy fuerte de vida. Las dos últimas, una te la había adelantado. El mejor estudiante de todos los tiempos, según Mauro Zeta, que está charlando con nosotros. Y voy a ser muy muy contemporáneo porque es el que viví y el que más gocé, digamos. Acordate que yo no llego a disfrutar de los 80 como espectador en las canchas. Pero como espectador en las canchas yo iba a ver a Estudiantes de Sabela campeón de la Libertadores y sabía que Estudiantes no perdía, y no solo que no perdía, que empezaba perdiendo y lo daba vuelta, y no solo que lo daba vuelta, sino que congelaba el partido en una atmósfera donde se terminaban los partidos en un momento y nadie jugaba más a nada, y donde no había desafío imposible, y el partido que más sufrí en mi vida, te sumo una, que lo detesto cada vez que lo paso por mi memoria, es la final con el Barça, que lo odio ese partido. No lo quisiera ver nunca más. Cada vez que veo los programas de recuerdos y que si yo digo, qué partido de mierda. Para un bilardista que te pierdas 2-1 faltando 2 minutos es como el fracaso más absoluto. Y de paso decirte que voy a hacer una campaña social y publicitaria para que le dejen de decir un relator, que no me acuerdo el nombre, que es un colega de ustedes, que le dice a Rogel postrecito, y para mí desde que le dice postrecito a Rogel le quitó toda la energía física que tenía. Esa es buena. No sé quién carajo es, pero hoy en la cancha le decían... ¿Cómo se impuso ese apodo? Sí, pero postrecito te la baja mal, boludo. Claro, para un tipo aparte rudo, recio, ¿no? Postrecito es tremendo. El tipo mide 1,98. Es una especie de asesino serial polaco. Y le dicen postrecito, boludo. Para mí pierde como la potencia física del tipo, ¿entendés? ¿Vos decís que influye en su juego el apodo? Pues, o juega muy mal hoy, o desde que empezó a escucharse potrecito se deprime. Bueno, al arco, ¿a quién ponemos? Bueno, Andújar porque no me viene a la cabeza como una cosa genial, no sé, digo, grande y todo como está hoy, sacó una en el minuto 48 del segundo tiempo, que decís, el tipo tiene los reflejos todavía intactos. Y un tipo que siente de verdad Estudiantes, es decir, en eso, sombrero. Marcador, derecho. O sea, me termina pasando que veo los de hoy, viste, en la cabeza, como se me vienen solo los que juegan ahora. Pero marcador derecho, tirame vos a ver de otras épocas, yo te digo. Y marcadores tuvo muchos y muy buenos Estudiantes de La Plata. Podés ir por otro lado y después lo vas armando, podés ir por la mitad de la cancha, delantero, okay. Después lo vamos armando. Sí, bueno, Pavón es un tipo que tiene que estar en mi equipo. El Principito Sosa es un tipo que tiene que estar. Enzo Pérez tiene que estar. Yo te lo voy armando. Dale, Enzo Pérez tiene que Pavón, estar. el Principito. Braña tiene que estar. Ahí ya tenés el doble 5. Ahí ya tenés a Enzo Pérez y a Braña. Boselli tiene que estar, La Gata tiene que estar, Verón tiene que estar. Es muy ofensivo ya para mi gusto. Sí, bueno, pero lo tenés a Enzo Pérez y Braña como para equilibrar. Pará, hasta acá tenés al arquero, Andújar. Los dos mediocampistas centrales, Enzo Pérez y Braña. El Principito Sosa, Pavón y Boselli, ahí tenés los dos delanteros. De Sábato. Ahí Sábato tiene que estar. Pará, la Brujita también. ¿Para cuánto tenés? De Sábato, sí. De Sábato tiene que estar. Bueno, te faltan los 4 del fondo. Por eso, de Sábato tiene que estar, Rogel tiene que estar, Asconzábal tiene que estar. Ahí va. Y me falta uno ahí en el fondo. Mira, voy a innovar. Voy a jugar con el Chapu Urania de marcador central, así con 1,50 m de él,
sacándolas y corriendo a todos lados para barrer al fondo ahí en la tronera, me gustaría también. Y falta uno acá, ¿no? No, te dije 4, te dije Rogel, Asconzábal, de Sábato. Sí, y Beraña atrás, pero y ahí te faltaría uno en la mitad de la cancha. Tengo que completar, me perdí. Y Ascasíbar, Santiago Ascasíbar. Ahí está, mirá. El ruso Ascasíbar. Estudiantes, yo fui muy contento. Mi partido más maravilloso con Estudiantes fue un día que Estudiantes con Nelson Vivas de técnico le puso un 5-5 a San Lorenzo y le ganó 1-0 ajustadísimo en el único, y jugó con un 5-5. ¿Y el técnico de ese equipo? ¿Sabela? Sí, Sabela, no es indiscutible. Sabela. O hacemos una dupla Sabela-Bilardo. No, Sabela. No, Sabela no tiene comparación y aparte, Bilardo ya en esta época más grande, fuera del contexto, no lo siento como elegible, digamos. En cambio, Sabela estuvo lúcido hasta el día de su muerte, digamos, y activo. Entonces, en eso me cuesta verlo al Narigón ahí, porque para mí el Narigón es el 86 y ya está. El resto, nadie lo va a superar nunca, el Narigón, ¿entendés? Estamos charlando con Mauro Zeta, esta es la última. Mauro, querido, y te agradecemos. 3:29 de la madrugada, estamos compartiendo el cafecito con colegas, con Mauro en Radio La Red. Muchas gracias también a los que escriben, se abren paso a través de las redes sociales para dejar un aporte, un saludo y ser parte de alguna manera de esta charla. Empezaste hablando de Enrique y Felisa, tus viejos. Quiero que termines esta charla hablando de esta nueva etapa de tu vida en la que me encantó conocerte. Me gustaría que me hables de Luca, tu nieto del corazón. Quiero que nos cuentes de este Mauro Zeta abuelo. Y Luca ahora lo tengo durmiendo en la pesa al lado. Uh-huh. Aprendí a conectar, y que no es poco a esta edad, no tuve hijos yo en mi vida, decidí no tenerlos. Uh-huh. Y conecto ahora a través de mi esposa con Luca, que es el hijo de la hija de mi esposa. De Camila. Exacto. Y conecto de una manera muy interesante, porque además Luca tiene Asperger, entonces aprender a que uno no es lo más importante en el centro del mundo está buenísimo, y eso te lo enseña un chico como Luca, que espera, que te enseña a que vos esperes sus tiempos, que no es poco, ¿no? Para que la gente comprenda, estamos acostumbrados a los niños que los adultos le imponen dinámicas, tiempos, y el niño reacciona, digamos, ante eso, y socializa con ese argumento. Y Luca solo socializa cuando él tiene ganas, y vos sos el que tiene que esperarlo. Y no hay mejor ejercicio de darse cuenta de grande que uno tiene que esperar al otro para que las cosas sean mejores. Mauro, te agradecemos, te queremos, te admiramos. Lo que te digo, te lo digo públicamente y te lo digo siempre que puedo cuando vamos a desayunar. Sí, me encanta compartir las mañanas de la radio con vos, y me encantó conocer a un tipo al que admiraba como colega y al que de a poco lo estoy aprendiendo a querer como tipo y como compañero. Como te puse el otro día, en el Día del Amigo, subí una historia, estábamos tomando café juntos, te puse amistad en construcción. Sí. Y esta charla, como no podía ser de otra manera, va a terminar como habitualmente las terminamos desayunando en la esquina. ¡Viva Perón, carajo! Abrazo. Un beso muy grande. Chao. Te veo el lunes. Chao. Mauro Zeta pasó por el cafecito con colegas. Un tipazo, ¿eh? La verdad que es un gustazo venir. Si algo bueno tiene venir a trabajar el lunes, pocas cosas tiene, ¿no? Sí. Venir a trabajar un lunes es encontrarse temprano con Mauro e ir al café de la esquina a desayunar. Mauro Zeta pasó por el cafecito con colegas de Radio La Red.